En el punto 5 vamos a tratar cuestiones derivadas del transporte del envío. En cuanto al transporte del envío, el porteador asume la obligación de conducir a destino el envío objeto de transporte para su entrega al destinatario. Vamos con los supuestos de responsabilidad del porteador. El porteador responderá de la pérdida total o parcial de las mercancías, así como de las averías que sufran, desde el momento en que las recibe del cargador hasta que las entrega en destino. Asimismo, el porteador responderá de los daños derivados del retraso en la ejecución del transporte. Y el porteador también responderá de los actos y omisiones de los auxiliares, dependientes o independientes, a cuyos servicios recurra para el cumplimiento de sus obligaciones. Inicio de la responsabilidad del porteador. El porteador está obligado a guardar y conservar las mercancías, asumiendo la responsabilidad por pérdidas o averías que se produzcan desde que las recibe en origen hasta que las entrega en destino, de conformidad con lo estipulado en estas condiciones generales. En los casos en que no le corresponda al porteador realizar la carga y estiva, se considerará que ha recibido el envío cuando esté totalmente cargado y estivado en el vehículo, cuando le corresponda a él realizar estas operaciones desde que las inicie. Algunas cuestiones relativas al itinerario del transporte. Si cargador y porteador hubieran pactado el camino por donde debe hacerse el transporte, el porteador no podrá realizarlo por una ruta distinta, salvo por causa de fuerza mayor. De no hacerlo así, el porteador será responsable de todos los daños que sufran las mercancías durante el transporte, cuando resulte probado que el cambio de ruta ha contribuido a agravar los riesgos del transporte. Además, en ausencia de pacto respecto a la ruta a seguir en el transporte, el porteador deberá conducir el envío por el itinerario que resulte más adecuado, atendiendo a las circunstancias de la operación y las características de las mercancías. De elegir otro distinto, será de su cuenta el aumento de costes que en su caso ello implique, salvo causa de fuerza mayor. Y cuando por la expresada causa de fuerza mayor el porteador haya tenido que seguir una ruta distinta a la que correspondería conforme a lo anteriormente señalado, tendrá derecho a que se le abone el aumento de costes que ello hubiera podido ocasionarle. Continuamos viendo qué es esto del derecho de disposición. El cargador tiene derecho a disponer del envío durante su transporte. En particular, podrá ordenar al porteador que detenga el transporte, que devuelva el envío a su origen o que lo entregue en un lugar o en un destinatario diferente de los indicados en la carta de porte. Sin embargo, este derecho de disposición corresponderá al destinatario cuando así se hubiera pactado expresamente. Si el destinatario ejercita este derecho ordenando entregar el envío a otra persona, ésta no puede designar a su vez un nuevo destinatario. En cuanto al ejercicio de derecho de disposición, dicho ejercicio está subordinado a los siguientes requisitos. En primer lugar, el cargador o el destinatario deben presentar al porteador el primer ejemplar de la carta de porte en el que constarán las nuevas instrucciones y resarcirle de los gastos y daños que se ocasionen por la ejecución de tales instrucciones. En segundo lugar, la ejecución de las nuevas instrucciones debe ser posible en el momento que se comunique al porteador, sin dificultar la explotación normal de su empresa ni perjudicar a cargadores o destinatarios de otros envíos. En caso contrario, el porteador deberá comunicar inmediatamente la imposibilidad de cumplir tales instrucciones a quien se las dio. Y en tercer lugar, las instrucciones no podrán tener como efecto la división del envío. Por último, el porteador que no ejecute las instrucciones que se le hayan dado en las condiciones anteriormente señaladas, o que las haya ejecutado sin haber exigido la presentación del primer ejemplar de la carta de porte, responderá de los perjuicios causados por este hecho. ¿Y cuándo termina el derecho de disposición? Pues se extingue cuando, en primer lugar, el segundo ejemplar de la carta de porte se entrega al destinatario, también cuando este destinatario reclame la entrega de la mercancía o cuando haga uso de los derechos que le corresponden en caso de pérdida o retraso en la entrega.
A partir de ese momento, el porteador deberá someterse a las instrucciones del destinatario. ¿Y qué debe hacer el porteador ante la imposibilidad de llevar a cabo el transporte en las condiciones pactadas? Bueno, pues si el transporte no se puede llevar a cabo en estas condiciones por causas debidamente justificadas, el porteador lo comunicará al cargador solicitándole instrucciones al respecto. Cuando no resulte posible solicitar instrucciones al cargador, o bien habiéndoselas solicitado, estas no le son impartidas, el porteador tomará aquellas medidas razonables y proporcionadas que considere adecuadas para el buen fin de la operación, incluidas las de restituir el envío a su lugar de origen, depositarlo en un almacén seguro o conducirlo a su punto de destino en condiciones diferentes. A estos efectos, el porteador podrá apreciar la falta de instrucciones del cargador si transcurren más de 2 horas desde que las solicitó sin haberlas recibido. Y en estos casos, los gastos y los perjuicios derivados de la solicitud y ejecución de instrucciones, o en su caso, de la falta de estas o del retraso en su emisión, serán de cuenta del cargador, a no ser que haya habido culpa del porteador. Y hablamos ahora de algunas cuestiones relativas al depósito de las mercancías. Cuando en alguno de los casos señalados en la condición anterior el porteador decida depositar las mercancías, podrá adoptar alguna de las siguientes decisiones. En primer lugar, podrá descargar inmediatamente las mercancías por cuenta de quien tenga derecho sobre ellas, haciéndose cargo de su custodia. En este caso, se mantendrán el régimen de responsabilidad establecido en estas condiciones generales. En segundo lugar, también puede entregar las mercancías en depósito a un tercero. En este caso, el porteador solo responderá por culpa en la elección del depositario. Y por último, también puede solicitar la constitución del depósito de las mercancías ante el órgano judicial o la Junta Arbitral de Transporte competente. Este depósito surtirá para el porteador los efectos de entrega considerándose terminado el transporte. El porteador también podrá solicitar la enajenación forzosa de las mercancías ante el órgano judicial o la Junta Arbitral del Transporte competente sin esperar instrucciones del que tiene derecho sobre aquella, si así lo justifican su naturaleza perecedera o el estado en que se encuentren o si los gastos de custodia son excesivos en relación con su valor. Cuando no se den tales circunstancias, el porteador solo podrá solicitar la enajenación de las mercancías si en un plazo razonable no ha recibido de quien tiene el poder de disposición sobre aquellas instrucciones en otro sentido. Comentamos a continuación el riesgo de pérdida o daño de las mercancías. Si a pesar de las medidas que hayan podido adoptarse, las mercancías que se integran en el envío corrieran el riesgo de perderse o de sufrir daños graves, el porteador lo comunicará de inmediato al cargador o, en su caso, al destinatario solicitándole instrucciones. De esta manera, la persona que hubiera impartido instrucciones asumirá los gastos que se deriven de su solicitud y ejecución, a no ser que haya habido culpa del porteador. El porteador, podrá solicitar ante el órgano judicial o la Junta Arbitral del Transporte competente la venta de las mercancías sin esperar instrucciones, cuando así lo justifique su naturaleza o estado. El producto de dicha venta quedará a disposición de quien corresponda, previa deducción del precio del transporte y de los gastos ocasionados. Y terminamos este punto con la aplicación del resultado de la venta. El producto de la venta de las mercancías enajenadas de acuerdo con lo previsto en las condiciones anteriores deberá ser puesto a disposición del que tiene derechos sobre ellas, una vez descontados los gastos causados y las obligaciones que deriven del contrato de transporte. Si estas cantidades fueran superiores al producto de la venta, el porteador podrá reclamar la diferencia. Y vamos con el punto 6, que no es otro que la entrega del envío al destinatario. Plazo y lugar de entrega del envío al destinatario. El porteador entregará el envío al destinatario en el lugar y plazo pactados en el contrato. En el plazo de entrega se tendrá en cuenta una velocidad media de desplazamiento del vehículo de 20 km por hora, añadiendo los periodos de descanso obligatorio del conductor que se correspondan,
el tiempo necesario para implementar las formalidades administrativas que resulten obligatorias y de las operaciones complementarias solicitadas por el remitente. Además, el plazo de entrega empieza a correr con la recepción del envío para su transporte. Se prorrogará por el tiempo que el envío esté detenido por causa no imputable al porteador y su cómputo se suspenderá los días festivos y los inhábiles para circular. Cuando no conste la hora en que el porteador recibe el envío, dicho plazo comenzará a contarse desde las 0 horas del día siguiente a la recepción del envío por el porteador. Y para terminar, cuando el plazo total del transporte expire después de las 18 horas de un día, el envío deberá ser puesto a disposición del destinatario no más tarde de las 9 horas del siguiente o del momento de apertura del correspondiente establecimiento cuando éste se lleve a cabo después de dicha hora, del primer día laborable que siga a la expiración del plazo. En cuanto a la documentación de la entrega en destino, el destinatario podrá exigir que el envío le sea entregado junto con el segundo ejemplar de la carta de porte. Y por otro lado, el porteador podrá exigir al destinatario que le extienda en su ejemplar de la carta de porte o en documento separado firmado por ambos un recibo sobre las mercancías entregadas. Venga, continuamos con algunas cuestiones sobre la entrega contra reembolso. Cuando se haya pactado que el envío únicamente se entregue al destinatario a cambio de que éste pague una cantidad de dinero, el porteador deberá percibirla en efectivo o por otro medio expresamente autorizado. Si el destinatario no hace efectivo el reembolso, se considerará rehusado el envío y será de aplicación lo dispuesto en la condición siguiente. Recibido el reembolso, el porteador deberá entregar lo cobrado al cargador o a la persona designada por éste en el plazo de 10 días, salvo que se haya pactado otro mayor. Además, el porteador que entregue el envío sin cobrar la cantidad pactada responderá frente al cargador hasta el importe del reembolso, sin perjuicio de su derecho de repetir contra el destinatario. Y además, el pago de la prima de reembolso, que se facturará separadamente del precio del transporte, corresponderá al obligado al pago del transporte. ¿Y qué ocurre si hay incidencias en la entrega? Bueno, pues vamos a ver. Cuando no se realice la entrega por no hallarse el destinatario en el domicilio indicado en la carta de porte, por no hacerse cargo del envío en las condiciones establecidas en el contrato, o por no realizar la descarga correspondiéndole hacerlo, o por negarse a firmar el documento de entrega, el porteador lo hará saber al cargador en el plazo más breve posible y aguardará sus instrucciones. El porteador tendrá derecho a exigir al cargador el pago de los gastos y perjuicios que le ocasionen la petición y ejecución de instrucciones, así como el retraso o la falta de instrucciones, a menos que estos gastos sean causados por su culpa. Y si surgen impedimentos a la entrega después de que el destinatario haya dado orden de entregar el envío a una tercera persona en el ejercicio de su derecho de disposición, el destinatario sustituye al cargador y el tercero al destinatario a efecto de lo dispuesto en esta condición. Si se producen incidencias en la entrega, se puede dar lugar al depósito y enajenación de las mercancías. Por ejemplo, si no fuera posible solicitar nuevas instrucciones al cargador, o si dichas instrucciones no fueran impartidas por éste en el plazo acordado por las partes, el porteador tomará aquellas medidas razonables y proporcionadas que considere adecuadas para el buen fin de la operación. Por ejemplo, restituir el envío al lugar de origen, depositarlo en un almacén seguro o bien conducirlo a su punto de destino en condiciones diferentes. En estos casos, el porteador podrá apreciar la falta de instrucciones del cargador si transcurren más de 2 horas desde que las solicitó sin haberlas recibido. Y en estos casos, el porteador podrá descargar por cuenta de quien tenga derecho sobre las mercancías, entregarlas en depósito a un tercero o solicitar la constitución del depósito de las mercancías ante el órgano judicial o la Junta Arbitral del Transporte. Vamos con cuestiones sobre la descarga de las mercancías. La descarga del vehículo será por cuenta del destinatario,
salvo que el porteador hubiese asumido expresamente realizar dicha operación antes de la efectiva presentación del vehículo en destino a la finalización del viaje. El destinatario además soportará las consecuencias de los daños derivados de las operaciones que le corresponda realizar de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior. Y estas reglas no se aplicarán cuando la normativa reguladora de determinados tipos de transporte establezcan específicamente otra cosa. ¿Y qué plazo tenemos para realizar la descarga? Bueno, pues cuando corresponda al destinatario efectuar la descarga del envío, dispondrá para ello de un plazo de 2 horas, contadas desde la llegada del vehículo al lugar en que deba ser descargado, salvo que las partes hubieran pactado la entrega del envío al destinatario a una hora determinada, en cuyo caso se contarán a partir de aquella, aunque el vehículo hubiese llegado con anterioridad. En ausencia de precisión por parte del cargador sobre los horarios de descarga existentes en el lugar en que ésta debe realizarse, cuando los plazos anteriormente señalados no hubieran transcurrido completamente a las 18 horas o a la hora de cierre del correspondiente establecimiento si ésta es posterior, su cómputo quedará suspendido hasta las 8 horas o hasta la hora de apertura de dicho establecimiento si ésta es anterior del primer día laborable siguiente. Y cuando el destinatario incumpla el plazo anteriormente señalado, el porteador podrá exigir al cargador una indemnización en concepto de paralización del vehículo. En el punto 7 vamos a comentar cuestiones sobre pérdidas, averías o retrasos en la entrega. Comenzamos con las reservas por pérdidas, averías o retraso en la entrega. En este sentido, cuando estime que las mercancías han sufrido pérdidas o averías durante el transporte, el destinatario deberá manifestar por escrito sus reservas al porteador o a sus auxiliares, describiendo de forma general la pérdida o avería en el momento de la entrega. Además, en caso de averías y pérdidas no manifiestas, las reservas deberán formularse dentro de los siguientes 7 días naturales a la entrega. Y cuando no se formulen reservas, se presumirá, salvo prueba en contrario, que las mercancías se entregaron en el estado descrito en la carta de porte. Por otro lado, la reserva no será necesaria cuando el porteador y el destinatario hayan examinado la mercancía conjuntamente y estuvieran de acuerdo sobre su estado y las causas que lo motivan. Y a falta de acuerdo, pues podrá procederse al reconocimiento de las mercancías. Siguiendo con las reservas, el retraso tan solo dará lugar a indemnización cuando se hayan dirigido reservas escritas al porteador en el plazo de 21 días desde el siguiente al de la entrega del envío al destinatario. Y por último, las reservas por pérdidas, averías o retraso que deban dirigirse al porteador podrán realizarse tanto ante este como ante el porteador efectivo y surtirán efecto frente a ambos. Si las reservas se dirigen exclusivamente a uno de los porteadores, éste estará obligado a comunicárselo al otro. En caso contrario, aquel responderá frente a éste de los daños y perjuicios que le cause tal falta de comunicación. En caso de retraso, se indemnizará el perjuicio que se pruebe que ha ocasionado dicho retraso. Y vamos a definir que hay retraso cuando el envío se entregue después del plazo pactado o en su defecto cuando transcurran los plazos determinados que ya vimos anteriormente. En cuanto al estado de las mercancías en el momento de entrega al destinatario, las mercancías transportadas deberán ser entregadas al destinatario en el mismo estado en que se hallaban al ser recibidas por el porteador, sin pérdida ni menoscabo alguna, atendiendo a las condiciones de la descripción de las mismas que resulten de la carta de porte. Si el porteador y el destinatario no consiguen ponerse de acuerdo en torno al estado de las mercancías entregadas o a las causas que hayan motivado los daños, podrán disponer su reconocimiento por un perito designado a tal efecto por ellos mismos o por el órgano judicial o la Junta Arbitral de Transporte que corresponda. Y cuando no se conformen con el dictamen pericial que en su caso se hubiese realizado ni transijan de otro modo sus diferencias, cada una de las partes usará su derecho como corresponda.
Por otro lado, en caso de pérdida total o parcial de las mercancías, la cuantía de la indemnización vendrá determinada por el valor de las no entregadas, tomando como base el valor que tuvieran en el momento y lugar en que el porteador las recibió para su transporte. En caso de averías, el porteador estará obligado a indemnizar la pérdida de valor que experimenten las mercancías. Esta indemnización equivaldrá a la diferencia entre el valor de las mercancías en el momento y lugar en el que el porteador las recibió para su transporte y el valor que esas mismas mercancías habrían tenido con las averías en idéntico tiempo y lugar. Por otro lado, cuando las averías afecten a la totalidad de las mercancías transportadas, la indemnización no podrá exceder de la debida en caso de pérdida total. Y cuando las averías ocasionen la depreciación de tan solo una parte de la mercancía transportada, la indemnización no podrá exceder de la cantidad que correspondería en caso de pérdida de la parte depreciada. En cuanto al valor de las mercancías, este se determinará atendiendo al precio de mercado o, en su defecto, al valor de las mercancías de su misma naturaleza y calidad. En caso de que las mercancías hayan sido vendidas inmediatamente antes del transporte, se presumirá, salvo pacto en contrario, que su valor de mercado es el precio que aparece en la factura de venta, deducidos los costes del transporte que en su caso figuren en dicha factura. Además, cuando el cargador aporte una factura, deberá acreditar de forma suficiente que es la que efectivamente le fue presentada al cobro por el vendedor. Y vamos con los supuestos de equiparación a pérdida total. El destinatario podrá rehusar hacerse cargo de las mercancías cuando le sea entregada tan solo una parte de las que componen el envío, y pruebe además que no puede usarlas sin las no entregadas. Idéntico derecho asistirá al destinatario en los casos de averías, cuando las mismas hagan que las mercancías resulten inútiles para su venta o consumo, atendiendo a la naturaleza y uso corriente de los objetos de que se trate. Y también podrán considerarse perdidas las mercancías cuando haya transcurrido 20 días desde la fecha convenida para la entrega del envío en destino sin que ésta se haya efectuado, o a falta de plazo, cuando hubiesen transcurrido 30 días desde que el porteador se hizo cargo de aquel. Reembolso de otros gastos. En caso de pérdida o avería total, además de la indemnización a que haya lugar, serán reintegrados en su totalidad el precio del transporte y los demás gastos devengados con ocasión del mismo. Si la pérdida o avería es parcial, se reintegrarán a prorrata. Y en ambos casos, los gastos de salvamento en que haya incurrido el cargador o destinatario se reintegrarán también, siempre que hayan sido razonables y proporcionados. Continuamos con las causas de exoneración. El porteador no responderá si prueba que la pérdida, la avería o el retraso han sido ocasionados por culpa del cargador o del destinatario, por una instrucción de estos no motivada por una acción negligente del porteador, por vicio propio de la mercancía o por circunstancias que el porteador no pudo evitar y cuyas consecuencias no pudo impedir. Además, en ningún caso podrá negar como excusa de exoneración los defectos de los vehículos empleados para el transporte. Y cuando el daño sea debido simultáneamente a una causa que exonera de responsabilidad al porteador y a otra de la que deba responder, solo responderá en la medida en que esta última haya contribuido a la producción del daño. Presunciones de exoneración. El porteador quedará exonerado de responsabilidad cuando pruebe que, atendidas las circunstancias del caso concreto, la pérdida o avería han podido resultar verosimilmente de alguno de los siguientes riesgos. Primero, empleo de vehículos abiertos y no entoldados cuando tal empleo haya sido convenido o acorde con la costumbre. Segundo lugar, ausencia o deficiencia del embalaje de mercancías a causa de las cuales éstas quedan expuestas por su naturaleza o pérdida o daños. Tercero, manipulación, carga, estiva, desestiva o descargas realizadas respectivamente por el cargador o por el destinatario. Cuarto,
naturaleza de ciertas mercancías expuestas por causas inherentes a la misma, a pérdida total o parcial o averías debidas especialmente a rotura, moho, herrumbe, deterioro interno y espontáneo, merma, derrame, desecación o acción de la polilla o roedores. Sexto lugar, deficiente identificación o señalización de los bultos. Y por último, transporte de animales vivos de acuerdo con lo previsto en la condición siguiente. En cuanto al transporte de animales vivos, el porteador tan solo podrá invocar a su favor la presunción de exoneración de la condición anterior cuando pruebe que, teniendo en cuenta las circunstancias del transporte, ha adoptado las medidas que normalmente le incumben y ha seguido las instrucciones especiales que le pudieran haber sido impartidas. En transportes con vehículos especialmente acondicionados para controlar la temperatura, la humedad del aire u otras condiciones ambientales, el porteador tan solo podrá invocar a su favor la presunción de que la causa de la pérdida o avería fue la naturaleza de las mercancías cuando pruebe que ha tomado las medidas que le incumbían y que se ha sometido a las instrucciones especiales que en su caso le hayan sido impartidas. Vamos con la recuperación de las mercancías perdidas. El que haya sido indemnizado por la pérdida de las mercancías podrá pedir por escrito y en el momento de recibir la indemnización que se le avise inmediatamente en caso de que reaparezcan en el periodo de un año. En estos casos, el porteador les tenderá un recibo haciendo constar su petición. Además, en el plazo de 30 días desde el aviso, se podrá exigir la entrega de las mercancías reaparecidas, previo pago naturalmente de las cantidades previstas en la carta de deporte si la hubiere, y la restitución de la indemnización recibida. Deducción hecha de los gastos resarcibles, todo ello sin perjuicio del derecho a la indemnización por retraso en la entrega conforme a esta ley. Y en defecto de petición de aviso o de instrucciones para la entrega o en cualquier caso cuando la mercancía reaparezca después de un año contado desde el pago de la indemnización, el porteador dispondrá libremente de la mercancía. En cuanto a los límites de la indemnización, esta, si es por pérdida o avería, no podrá exceder de 1/3 del indicador público de renta de efectos múltiples por día por cada kilogramo de peso bruto de mercancía perdida o averiada. Además, la indemnización por los perjuicios derivados del retraso no excederá del precio del transporte. Y en caso de concurrencia de indemnizaciones por varios de estos conceptos, el importe total a satisfacer por el porteador no superará la suma debida en caso de pérdida total de las mercancías. Para terminar con esta sección, vamos a ver algunas cuestiones sobre la declaración de valor y de interés especial en la entrega. El cargador, en este sentido, puede declarar en la carta de deporte contra el pago de un suplemento del precio del transporte a convenir con el porteador el valor de las mercancías, que sustituirá al límite de indemnización previsto en la condición del apartado anterior, siempre que sea superior a él. Igualmente, el cargador puede declarar en la carta de deporte, también contra el pago de un suplemento del precio del transporte a convenir con el porteador, el montante de un interés especial en la entrega del envío, para los casos de pérdida, avería o retraso en la entrega. La declaración permitirá reclamar, con independencia de la indemnización ordinaria, el resarcimiento de los perjuicios que pruebe el titular de las mercancías hasta el importe del interés especial declarado. Y por último, y sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, las partes del contrato del transporte podrán acordar el aumento del límite de indemnización previsto. El acuerdo dará derecho al porteador a reclamar un suplemento del porte a convenir entre las partes. Y en la sección 8 vamos a analizar cuestiones sobre el transporte de paquetería. Comenzamos con las reglas especiales para los contratos de transporte de paquetería. En cuanto a carga y descarga en la paquetería, en los servicios de paquetería y similares que impliquen la recogida o reparto de envíos de mercancías consistentes en un reducido número de bultos que puedan ser fácilmente manipulados por una persona sin ayuda de las máquinas o herramientas que lleve a bordo el vehículo utilizado, las operaciones de carga y descarga, salvo que se pacte otra cosa,
serán por cuenta del porteador. Además, en esta clase de servicios, la estiva y desestiva de las mercancías corresponderán, en todo caso, al porteador. Y este porteador soportará las consecuencias de los daños causados en las operaciones que le corresponda realizar. Si hablamos del plazo de entrega de las mercancías al destinatario, en los servicios de paquetería y similares en los que sea necesario acumular varios envíos para completar la carga de un vehículo, el plazo de entrega de cada envío a su destinatario, cuando no se hubiera establecido expresamente, se determinará sumando 24 horas a los plazos de carga completas. Cuestiones sobre depósito y enajenación de envíos de paquetería. En el caso del transporte de paquetería o similares, en que no se haya realizado declaración de valor, el porteador que haya optado por descargar la mercancía podrá entender abandonado el envío si transcurridos 3 meses desde la fecha en que por primera vez intentó su entrega al destinatario, no ha recibido instrucciones al respecto de quien tuviera el poder de disposición sobre aquel. Además, en este caso, el porteador podrá ocuparlo y proceder a la enajenación de la mercancía, aplicando el producto de la venta a cubrir el precio y los gastos del transporte y los gastos de almacenaje que se hubieran generado hasta el momento. En caso de que el valor venal de la mercancía fuera ínfimo, el porteador podrá destruirla y reclamar contra el cargador el importe total de lo debido por razón del transporte y del almacenaje. Para todo lo anterior, el porteador podrá abrir e inspeccionar los bultos cuyo transporte se le hubiera encomendado. Además, el abandono del envío por parte de quien tuviera el poder de disposición sobre el mismo no perjudicará al porteador, quien, tanto en el caso de ocupación y enajenación como en el de destrucción del envío, quedará libre de cualquier reclamación formulada por terceros que sostengan algún derecho sobre la mercancía. Y por último, lo previsto en esta condición no resulta de aplicación a los envíos postales. Y vamos con la última sección de este vídeo, los contratos de transporte de mercancías peligrosas. Comenzamos con las reglas especiales para los contratos de transporte de mercancías peligrosas. En cuanto a los sujetos del contrato de transporte de mercancías peligrosas, para la aplicación de estas condiciones generales a estos contratos de mercancías peligrosas, deberá entenderse que todas las referencias al expedidor contenidas en el Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas y el resto de la legislación especial en la materia están hechas al cargador, y que dicha legislación contiene en relación con el cargador deberán entenderse hechas al expedidor. Vamos con la documentación del transporte de mercancías peligrosas. Si el cargador entrega al portador mercancías peligrosas, habrá de especificar la naturaleza exacta del peligro que representan, indicándole las precauciones a tomar. En caso de que este aviso no haya sido consignado en la carta de porte, recaerá sobre el cargador o destinatario la carga de la prueba de que el porteador tuvo conocimiento de la naturaleza exacta del peligro que presentaba el transporte de dichas mercancías. Además, el porteador que no haya sido informado de la peligrosidad de las mercancías no estará obligado a continuar el transporte y podrá descargarlas, depositarlas, neutralizar su peligro, devolverlas a su origen o adoptar cualquier otra medida que resulte razonable en atención a las circunstancias del caso. Además, el porteador deberá comunicarlo inmediatamente al cargador, el cual asumirá los gastos y daños derivados de tales operaciones. Y para terminar con este vídeo, vamos a hablar de la descarga de combustibles exclusivamente utilizados para usos domésticos. Salvo pacto en contrario, será responsabilidad del transportista la descarga de combustibles exclusivamente utilizados para usos domésticos, entendiéndose como tal el destinado al calentamiento de agua, sanitaria, calefacción y cocinas. Y lo dicho, con esta sección terminamos este vídeo, nos vemos en el siguiente.